Hola, muy buenas a todos, esto es Living for Numbers y en esta ocasión vamos a ir con un tema del curso de cálculo de varias variables conocido como la gradiente. Este es un hallazgo más allá de lo que vimos en cálculo de una como la ecuación de la recta tangente. Y bueno, sin nada más que agregar, comencemos. Bueno, para ir con lo que es la gradiente, primero tenemos que tener en cuenta la denotación. Esta gradiente se denota con este símbolo y acá hay dos valores que nos indican qué va a ser la gradiente. La gradiente es principalmente una derivada parcial y cada una de ellas, o sea, cada una de estas derivadas parciales, nos van a indicar la razón de cambio. Nos va a indicar una razón de cambio. ¿De qué? Nos va a indicar la razón de cambio de la función con el eje X y de la función con el eje Y. Pero acá hay algo que algunos podrán darse cuenta. Están separadas en elementos o componentes de una función. Un elemento 1 y un elemento 2, X y Y respectivamente. Eso quiere decir que al ser derivada con este X va a obtener la función de un vector. Tanto la gradiente con el eje X, que va a tener el vector y la gradiente con el valor Y, que va a tener el eje J. Entonces, ¿qué va a suceder acá? ¿Vamos a tener que denotarlo con vectores la gradiente? La respuesta es no. La gradiente se denota, como ya he mencionado, así, o también se le puede poner grad y la gradiente de f. ¿Y cómo se calcula la gradiente? Bueno, para esto tenemos que primero tener una función o una curva, o también, por ejemplo, podemos tener esto, x al cuadrado más y al cuadrado es igual a z. Esto se puede dibujar en el espacio y no habría problema. Entonces, ¿qué habría que hacer acá? Esta función de z es igual a decir la función de x, y. Y habría que derivar con respecto a x y derivar con respecto a y. Si derivamos con respecto a x, entonces tenemos f de x va a ser igual a 2x. Y f de y va a ser igual a 2y. Entonces, ¿qué va a pasar? En la gradiente que se va a denotar. Bueno, en la gradiente iría lo siguiente. La gradiente de 2x, 2y. ¿Y estos valores qué va a pasar? Esta gradiente va a ser en general para toda esta función de dos variables. Pero los valores de la gradiente van a cambiar dependiendo del punto de paso. O del punto donde lo estamos aplicando. Y este punto de paso va a ser muy importante para lo que vamos a ver como derivada direccional. ¿Qué quiere decir la derivada direccional? Bueno, primeramente la derivada direccional tiene esta denotación. D de un vector unitario por f de x va a ser igual a la gradiente, que recordemos que la gradiente es vectorial, por un vector unitario u, que indica una dirección. Solo indica dirección. ¿Y cuál es la ventaja de aplicar esta derivada direccional? Recordemos que cada uno por separado nos indicaba la razón de cambio con respecto de la función con respecto al eje X y de la función con respecto al eje Y. Pero ahora podemos encontrar una razón de cambio en cualquier dirección que queramos de la función. Es decir, si tenemos una función, ya que hemos cogido esta, de este estilo, vamos a poder encontrar en el punto, por ejemplo, digamos que este es el punto 1, 0, vamos a poder encontrar cómo cambia en la dirección para este lado, en la dirección para este lado, o en cualquier otra dirección. ¿Y cómo vamos a saber cuánto cambia? Bueno, acá como pueden ver o se va a notar, acá hay un punto. ¿Qué quiere decir? Que la derivada direccional de una función en una dirección unitaria va a ser igual al producto escalar de f de x sub 0 por u. ¿Esto qué quiere decir? Recordemos, por curso de física, que el producto escalar de un vector a por un vector b es igual a decir la magnitud del vector a por la magnitud del vector b por el coseno del ángulo que forman entre ellos dos. Entonces, esto es lo que quiere decir la derivada direccional. Este valor nos va a dar, como se llama producto punto o producto escalar, un valor escalar, o sea, un número. ¿Y ese número que nos va a indicar? Nos va a indicar justamente, o la susodicha,
razón de cambio de la función en una dirección unitaria que queramos. Y acá hay un detalle que se puede ver en las propiedades, que va a ser, tenemos acá una derivada direccional, entonces vamos a tener la derivada direccional en un punto por un vector unitario. El módulo de la derivada direccional se saca como cualquier módulo, se elevan las componentes al cuadrado y se saca la raíz cuadrada, entonces vamos a dejarlo como módulo de la derivada direccional en un punto x sub 0 por el unitario de u. ¿Cuánto es el módulo de un unitario? Es 1. Entonces nos quedaría por 1, que lo vamos a omitir, para simplemente multiplicarlo por el coseno del ángulo. Y ese coseno es muy importante, ya que se relaciona con esta figura que hemos hecho acá. ¿De qué forma? Ahora vamos a lo siguiente. Digamos que acá tenemos el vector unitario u. Y que la derivada direccional va a ser un punto, o mejor dicho, una dirección que puede ir en el primer cuadrante, segundo, tercero o cuarto cuadrante. Y eso que va diciendo estos símbolos. Si gráficamente podemos evidenciar que la derivada direccional, por ejemplo, está yendo en el primer cuadrante, ¿qué quiere decir esto? Que está haciendo un ángulo agudo entre ella con el vector unitario. Este valor va a ser positivo, o sea que va a significar que la función tiende a crecer. Mientras que si la derivada direccional estuviera en un valor con un ángulo mayor a 90 grados, esta función o esta derivada direccional va a tender a decrecer, porque el signo que va a tomar va a ser el signo negativo. ¿Y qué pasa cuando va a ser 90 grados? Cuando es 90 grados, recordemos, sería entonces módulo por coseno de 90. Coseno de 90 vale 0. Entonces sería 0 por el módulo, 0. Por lo tanto, si es que el vector unitario con la gradiente forman un ángulo de 90 grados, significa que en esa dirección no va a cambiar no va a cambiar la función ni para x ni para y. Y estos datos van a ser muy importantes y vamos a poder relacionarlo con lo que conocemos como propiedades. ¿Qué quiere decir solo la derivada ¿qué quiere decir solo la gradiente en un punto? Quiere decir la razón de cambio que hay con respecto a x y con y. Y si solo, por ejemplo, si fuesen en la misma dirección, ¿qué va a pasar? Sería esto por u por coseno de 0. Coseno de 0 es 1, se puede ir. U vale 1, entonces se puede ir. Y nos quedaría solo el módulo de la gradiente. Y esto va a ser igual a la máxima tasa de cambio. Esto va a pasar cuando el módulo de la gradiente junto con el vector unitario vayan en la misma dirección. Pero ¿qué pasa si van en la opuesta? Va a ocurrir lo que se puede ver acá. Va a ser la mínima, o mejor dicho, esta es la máxima tasa de cambio creciente. Significa que va a crecer. Pero si van en sentidos opuestos va a ser la máxima tasa de cambio decreciente. Porque tiene un negativo. ¿Eso qué quiere decir? Que va a formar un ángulo de 180, o sea, va a estar en este punto, y va a hacer de que la función decrezca en su máximo valor posible. ¿Cuál es ese máximo valor? Para ambos casos, el módulo de la gradiente en un punto cualquiera. Y después hay otro dato importante. ¿Qué pasaría si la gradiente sale 0? Bueno, es sencillo. Si la gradiente sale 0, significa que estos dos valores, o sea, significa que la derivada direccional va a ser 0. ¿Qué quiere decir que la derivada direccional sea 0? Que es constante su valor de la gradiente. ¿Qué quiere decir que sea constante? Que no importa en qué dirección vaya, va a permanecer igual. ¿Esto en qué ecuaciones se pueden dar? Bueno, en una ecuación, en ecuaciones sí, en ecuaciones lineales en una recta o etc. Se pueden ver más ejemplos más adelante. Ah, y un dato muy importante, que la gradiente siempre es perpendicular a la curva de nivel. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos por ejemplo acá, tenemos esta como la curva de nivel 0 y queremos buscar la gradiente acá. Acá se crea una recta que es tangente y la gradiente va a ir bien para este lado o para el otro lado, formando una perpendicular con esta curva de nivel. Y esa es una regla que siempre va a tener que cumplir lo que es la gradiente, que es perpendicular a la curva de nivel. Y bueno, eso sería toda la teoría que se puede aprender de la gradiente en esta ocasión. Y esta se va a aplicar más adelante para
poder ayudarnos en las curvas de nivel a ver cómo cambia la función con respecto a ciertos ángulos y ciertas direcciones. Cabe recalcar que este vector siempre va a ser unitario, o siempre tenemos que buscar que sea unitario. ¿Para qué? Para hacer justamente que se cumpla esta relación. Porque si el vector no fuese unitario, tendría un módulo, y al tener módulo, ya cambia y ya no sería derivada direccional. Pero bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado. Por favor, dejen su like, que me ayuda mucho para seguir. Suscríbanse al canal, compártanlo con sus amigos, toquen la campanita y nos vemos en otro video. Chao, chao.